primer lugar, queremos felicitarte por tu reciente nombramiento como candidato a la alcaldía por el Partido Popular, aunque parecía que iba a ser algo previsible. ¿Cómo te has tomado este nombramiento? Bueno, pues el nombramiento te lo tomas con la humildad, con toda la humildad del mundo. Es un honor al final representar a mi partido en mi ciudad, en Fuenlabrada, y a trabajar como hemos hecho estos 2 últimos años, pegados a la calle, que es lo que tiene que hacer un político, y poco más. Tengo un equipo a mi alrededor que es una maravilla, que trabajan conmigo desde hace ya tiempo y que evidentemente seguirán trabajando durante este tiempo, y muy contento, muy contento. Fuenlabrada ha sido un feudo socialista desde que llevamos en la democracia, pero en las últimas elecciones, en las de 2011, la diferencia fue mínima con vuestro partido. ¿Creéis que este año de verdad tenéis posibilidades para conseguir la victoria? ¿Y hay miedo a fracasar, considerando fracaso lo que han hecho tus antecesores en el partido? No hay miedo a fracasar, porque cuando uno trabaja como estamos trabajando nosotros, el fracaso nunca llega. Llega siempre el objetivo, que es el que se busca. Decías las elecciones del 2011. Si me permites, me voy a ir incluso más atrás, a las del 2007, donde el Partido Popular ya cortó bastante la distancia con el Partido Socialista, porque al final, después de más de 30 años de políticas de izquierdas en nuestra ciudad, y viendo el panorama que hay en la calle, con la mayor tasa de paro de la Comunidad de Madrid, con la segunda ciudad en renta per cápita por abajo en toda la Comunidad de Madrid, con unos impuestos altísimos, una ciudad anclada en el pasado, la gente en Fuenlabrada, nuestros vecinos, nos están pidiendo cambio. A fecha de hoy ya hemos salido a la calle en muchísimas ocasiones, mesas informativas, reuniones sectoriales, visitas de colegios, entrevistas de radio, etcétera, etcétera, y el sentimiento que nosotros pulsamos en la calle es de esa necesidad y esas ganas de cambiar y de dar una oportunidad a este partido, que durante todos estos años ha trabajado en la oposición, pero siendo muy constructivo, denunciando todo aquello que hemos entendido que había que denunciar, y nos presentamos a estas elecciones con mucho ánimo, con muchas ganas, y con la ilusión y el saber que el trabajo bien hecho, como es el que se está haciendo durante este último tiempo, traerá sus resultados sin lugar a dudas. Perfecto. ¿Qué opinión tienes y qué futuro auguras a partidos como Ganar Fuenlabrada, Ciudadanos, estos partidos nuevos que están teniendo un gran desarrollo y están creciendo en las encuestas? Bueno, pues yo todo partido político que entre en el espectro político, en este caso local, que respeten las normas de juego, que respeten y respeten la democracia, bienvenido sea. Sí que es cierto que ambos partidos, tanto Ganar Fuenlabrada como Ciudadanos, se están nutriendo de personas de otros partidos. O sea, no hay nadie que vaya de manera, digamos, limpia e inmaculada en cuanto a lo que tiene que ver con pasado político. La persona de Ganar Fuenlabrada es una persona que ha estado aquí trabajando enchufada, como muchos otros, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, y la persona de Ciudadanos es una persona que proviene del Partido Popular. Bienvenido sea, pero que expliquen qué es lo que han estado haciendo hasta ahora y qué es lo que quieren hacer en el futuro. Muy bien. La pregunta antes nos hablabas de la oposición. ¿Cómo han sido estos años en la oposición y si ha habido buen trato con el equipo de gobierno? Bueno, el equipo de gobierno es bastante irrespetuoso institucionalmente, pero bueno, es algo a lo que ya estamos acostumbrados y que no nos sorprende nada. El sectarismo del alcalde de esta ciudad y de su equipo de gobierno salta a la vista, no solamente con la oposición, sino también con los propios trabajadores, donde ha habido multitud de denuncias, de problemas con convenios en policía, etcétera, etcétera. Y estos 2 años del Partido Popular han sido 2 años pegados a la calle, de trabajo, de humildad, de cercanía a nuestros vecinos, de recoger cuáles son todas aquellas problemáticas que en el día a día surgen en nuestra ciudad, algunas de ellas históricas y que nadie ha venido a solucionar, y nosotros lo que hacemos y lo que hemos hecho durante estos 2 últimos años principalmente, cuando yo asumí la responsabilidad de este grupo y de este partido, ha sido trabajar cerca de la gente, trabajar en la calle, pisar el barro real y efectivo, y todo ello nos ha traído hasta hoy a presentarnos a estas elecciones, como decía, con toda la ilusión del mundo y con un programa electoral basado en la calle, traído de la calle, y que va a dar solución a la inmensa mayoría, si no a todos los problemas que nosotros nos hemos encontrado en Fuenlabrada. Vale. Hemos visto que has afirmado que en tus listas no va a haber ningún imputado ni ningún procesado. Últimamente, lamentablemente, el Partido Popular, bueno, la política en general, ha estado vinculada a la corrupción. ¿Cómo crees que afecta eso a vosotros? Tú que te presentas por el Partido Popular, pero Fuenlabrada no es España. ¿Cómo afecta esa imagen de la corrupción del PP a tu candidatura?
Yo creo que la imagen de la corrupción afecta mal y afecta peyorativamente a todos los partidos políticos. Sí que nosotros nos podemos presentar con una diferencia al resto, que es que todas las personas que en nuestro partido han sido imputadas o procesadas por algún delito están fuera del partido, se han expulsado del partido. Otros no pueden decir lo mismo, y si nos centramos a nivel local, solamente ver que el alcalde de Fuenlabrada está imputado por prevaricación y por lesiones a un trabajador, y que la candidata de Izquierda Unida y vicealcaldesa y socia de gobierno del señor Robles está procesada, sentada en un banquillo después de una fase de instrucción por malversación de caudales públicos, por hacerse una reforma en el chalet de protección pública que ella tiene, pues ya dice mucho de la diferencia a la hora de plantear la corrupción de unos partidos y otros. En el Partido Popular ha habido corrupción, nos avergüenza esa corrupción, creemos que es cuanto menos vergonzante el hecho de que compañeros nuestros en el País Vasco se jugaban la vida defendiendo nuestras siglas, y otros, defendiendo esas siglas, las utilizaban para enriquecerse de manera ilícita. Pero la muestra de diferencia es la que os decía: ninguno de ellos, ninguno, está militando hoy en el Partido Popular, ninguno. Las herramientas que tiene internamente los estatutos de los partidos, todas y cada una de ellas, dicen claramente que la corrupción o que un presunto corrupto debe apartarse del partido. Nosotros lo hemos hecho. También lo dicen los estatutos de Izquierda Unida y lo dicen los estatutos del Partido Socialista. La diferencia es que, como decía, nosotros los hemos echado. Izquierda Unida la ha amparado, la ha defendido, y de hecho el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid viene a presentar a una procesada que se va a sentar en un banquillo como candidata por Izquierda Unida. Y el propio alcalde de Fuenlabrada, imputado, es el alcalde que ponen de ejemplo en el Partido Socialista, un señor que está imputado por prevaricación, por lesiones a un trabajador, con una ciudad con un 35% de tasa de paro, y como os decía antes, la segunda por la cola en renta per cápita, con una cantidad de enchufados enorme. Ese es el ejemplo del socialismo madrileño, pues reflejado en la figura del señor Robles. Vale, tú mismo nos has dicho que has dedicado la campaña sobre todo a salir a la calle, a estar con la gente. Es más, si me permites, sí. No solamente la campaña, es que cuando accedamos al gobierno, el 24 de mayo el próximo 24 de mayo, nuestro gobierno va a estar en la calle también. Es decir, la política en oposición y en el gobierno debe ser la misma, es decir, pegado al ciudadano, pegado a sus problemas y dando solución a sus problemas. A nosotros no nos gusta, a mí personalmente no me gusta la política de despachos, ni la política de sofás, ni la política de coches oficiales, que renuncio al coche oficial en mi programa electoral, ni la política de comilonas en grandes restaurantes pagados con dinero público, a las cuales también evidentemente voy a renunciar, y voy a prohibir taxativamente que ninguno de nuestros concejales pueda gastar un solo euro de dinero público en sus comidas. Es decir, el movimiento se demuestra andando, como bien dice el refrán, y nosotros el movimiento en la oposición y en el gobierno lo vamos a demostrar de esa manera, pegados a la calle. Parece que ahora, como es tiempo de campaña, todos los partidos están saliendo más a la calle, y parece que este año destaca más por todo el tema de los movimientos asamblearios de estos nuevos partidos, que parece que están saliendo desde la calle, que nacieron pues, 15M, a partir fue el nacimiento, por así decirlo, y muchas de esas cosas han tachado también, no solo las medidas, sino ese propio movimiento se ha tachado de populista. ¿Qué opinas tú del término populista? Y si pues, se podría considerar que tu forma de actuar, estando con la gente, mezclándote con la gente del pueblo, es populista. Yo no creo en los partidos asamblearios, vaya por delante, porque creo que los partidos asamblearios buscan otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que los partidos tradicionalmente o de tradición en el arco parlamentario o en el ámbito local buscan. Y me explico. El populismo al final no deja de ser un oportunismo político para que en una situación de especial problemática o muy delicada vienen unos señores a vendernos algo que es humo, que es utopía, y que no hay nadie que compre salvo aquel que por desgracia está sufriendo una crisis profunda en su casa y que al final todo lo malo lo compra. No sé si he conseguido explicarlo. Es decir, el populismo es un peligro, porque los populismos en otros países, y está el ejemplo de Venezuela, que es un ejemplo parecido al de España, con mucha diferencia. Digo con mucha diferencia porque hoy España sale de esa profunda crisis gracias al esfuerzo de todos los españoles, pero en su momento, lo decía además Bertín Osborne hace poco en una emisora en televisión, estoy escuchando lo mismo que escuchaba hace años en Venezuela, a un señor diciendo yo voy a arreglar todos los problemas, voy a sacar a todo el mundo de la crisis, todo el mundo va a cobrar. Es decir, medidas
que serían en un mundo rosa, pero la vida y el mundo es completamente diferente. El populismo lo que busca es engañar al ciudadano, engañarle de una manera vil, utilizando una situación delicada que esté atravesando esa familia, para llevarles al final a un fracaso más absoluto, que son las dictaduras, como la venezolana o como la cubana, que son calcados al inicio a lo que hoy representan aquí partidos como Podemos, y como todos los adláteres que le están rodeando con otras marcas, marcas más blancas, marcas más tal, pero al final buscan lo mismo, que es el poder, 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 cueste lo que cueste, como bien decía la presidenta, prometiendo el cielo, aunque luego te traigan el infierno. Muy bien. Alejandro Álvarez, que es el candidato de ganar Fuenlabrada, ha afirmado que si llega alcalde no cobraría más de 1.900 euros. ¿Qué opinas tú de eso? Y que hay alcaldes como el de Pinto, que solo cobra 3.000 euros menos que Rajoy. Mira, creo que en el tema de los sueldos de los alcaldes hay un auténtico desajuste o desastre, llamémoslo como queramos. Y que el Partido Popular en el gobierno de la nación lo ha visto claro y por eso ha llevado al Parlamento la reforma de la administración local con el ánimo de equiparar y de digamos, establecer sentido común en esas cuestiones. Es muy populista hablar de sueldos, es muy populista hablar de que él cobraría solo 1.900 euros. Oiga, pues solo 1.900 euros es un dineral, partiendo de esa base. Creo que los sueldos de los políticos al final deben de ser públicos, transparentes y ajustados al trabajo que se hace y a la responsabilidad que un político asume. Ya hemos visto como otros decían que no iban a cobrar X dinero, el populismo en campaña, y luego lo cobran. Lo revierten en su empresa y, quiero decir, pues al final no deja de ser un vil engaño a la ciudadanía. Los políticos cobramos mucho dinero, yo lo reconozco, tenemos grandes sueldos, también tenemos grandes responsabilidades y yo personalmente trabajo de lunes a domingo 24 horas del día y al final todo sueldo tiene que estar compensado a la responsabilidad y al trabajo que uno ejerce. Me parece vergonzoso el hecho de que haya alcaldes que ganen netos 5 o 6.000 euros, me parece una barbaridad de dinero, como me parece una barbaridad, como os decía antes, tener un coche oficial en una ciudad como esta, y el alcalde de Fuenlabrada lo tiene, o me parece una barbaridad irse a comer, aunque sea de manera institucional, a grandes restaurantes con grandes cartas y grandes cuentas al final, y pagarlo con dinero público. Al final la humildad del político se demuestra de muchas maneras. El populismo del sueldo, pues es el populismo del sueldo y se lo dejamos para los populistas. Nosotros lo que entendemos es que la humildad del político de hoy, que es lo que la ciudadanía nos está pidiendo y lo que yo además me creo profundamente, pasa por muchas cuestiones, ¿por qué no también por el sueldo? Pero por muchas otras que este señor pues no ha trasladado. Le daremos tiempo al tiempo. Vale. Las políticas educativas y de sanidad parece que está siendo lo más criticado, bueno, no de ahora, del Partido Popular. Siempre se ha mezclado con economía, ya me entiendes. Y parece que con los recortes tal. Aquí en Fuenlabrada tenemos el tema pues candente del hospital el otro día, por ejemplo, de la hepatitis C y tal, y educativo, pues los cierres de Arcipreste y temas así. Tú, ahora para contarnos un poco, ¿qué medidas llevarías a cabo en esos terrenos, tanto en el educativo como en el de sanidad? Bueno, partiendo de la base que en el ámbito local tenemos unas competencias muy escasas o casi nulas, tanto en sanidad como en educación. En educación simplemente es el mantenimiento de los colegios. Que vaya por delante que en el Arcipreste de Ita no se ha cerrado ningún aula, simplemente no se abrió un aula y a las personas, los chicos que de esas 44 matrículas, 25 se respetaron, las 25 primeras se respetaron en el Arcipreste y las otras 19 en segunda opción. De las segundas opciones que voluntariamente los padres habían elegido en el proceso de matriculación, se dividieron en colegios cercanos de la zona, incluso algunos más cercanos al domicilio de la persona que el propio Arcipreste. Hoy, ese colegio ha tenido 21 solicitudes. 21 solicitudes, es decir, para un único aula. En la previsión que hizo la consejería, sucedió lo que sucedió, pero nunca se dejó a ningún niño sin aula, nunca, es completamente falso, es utilizar de la manera más baja política por parte de este ayuntamiento y del concejal de educación, que tenía que dar muchas explicaciones de otras cuestiones, utilizar a los niños para hacer política de la manera más rastrera que yo he podido ver en este caso. En el ámbito sanitario, la problemática que existe con la hepatitis es que surge un medicamento nuevo, un medicamento que tiene un proceso y unas fases de adaptación que no vale para todo el mundo y que las 6 solicitudes que han llegado al hospital de Fuenlabrada, hasta donde yo conozco, se han atendido.
que han llegado muchas más solicitudes y se están analizando y estudiando, que el Ministerio de Sanidad ha sido riguroso y muy serio a la hora de tratar un tema tan delicado como este, cogiendo el toro por los cuernos, convocando un comité de expertos, y ese comité de expertos se está llevando al guión por parte del Ministerio qué es lo que las personas que más entienden en hepatitis C nos han aconsejado o han aconsejado al ministro a llevar a cabo, y es lo que se está haciendo. Se está llegando a muchísima población. De hecho, el presidente de la plataforma de hepatitis C, hace escasos días yo lo escuché decir: hemos avanzado mucho, estamos contentos, hay que seguir trabajando, lógicamente, para llegar a muchas más personas. Dicho esto, el nivel educativo que hay en la Comunidad de Madrid es el más alto de España. Las políticas educativas de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, con la apuesta por el bilingüismo, la apuesta por la excelencia, la apuesta por la calidad de la enseñanza en definitiva, y la apuesta sanitaria de la Comunidad de Madrid, abriendo 12 hospitales, abriendo más de 40 centros de salud, no cerrando camas y llevando una apuesta ejemplar de la gestión sanitaria, hace que de cada 10.000, y vosotros sois estudiantes, de cada 10.000, 8 vengan a la Comunidad de Madrid a hacer la residencia, que es el famoso MIR, y eso dice mucho de nuestra sanidad, dice mucho de nuestra educación, que los informes PISA siempre dejan a Madrid en el top, dentro de las dificultades que han traído las erróneas políticas educativas socialistas, porque hay que tener en cuenta que en la historia democrática de España solamente hemos estudiado con leyes socialistas, y que con esas leyes socialistas hemos llegado a tener los peores informes, comparativamente hablando, con países incluso casi del tercer mundo. Ahí estaba España, en ese nivel, porque el Partido Popular cree que hay que premiar la excelencia, reconocer el esfuerzo, premiar a todos aquellos alumnos que, bueno, pues hacen un trabajo, se esfuerzan en su día a día, sin dejar nunca apartado a nadie, por supuesto. De hecho, nunca se deja apartado a nadie. El mayor montante económico de becas en la historia se ha dado este año en los presupuestos generales del Estado. Esas becas llegan a los alumnos que se esfuerzan. Es que no podemos pretender que las becas lleguen a todo el mundo, becas lineales, esto de igualar por debajo, que es muy socialista. Las becas tienen que llegar a aquel que se esfuerza y que las necesita además, o aunque no las necesite, se está esforzando, hay que reconocerle ese trabajo, y eso es lo que está haciendo. Nosotros en nuestro ámbito, en el ámbito local, en las escasas competencias que tenemos, y os adelanto una de las cuestiones que había en el programa, a nosotros nos gustaría poner en práctica, vamos a poner en práctica una cuestión importante, que es que el alumno de primero de bachiller y de tercero de secundaria con la mejor nota media en Fuenlabrada tendrá beca gratuita para estudiar segundo de bachiller en el extranjero. Eso es algo que va a hacer el Partido Popular, porque creemos firmemente en la excelencia, en el trabajo, en la recompensa de ese trabajo, porque estudiar es algo complicado, lógicamente, muy complicado, y que hay que reconocerlo, porque el futuro pasa evidentemente por todo ello. La semana pasada presentó el alcalde unas nuevas becas para bachiller y FP. Si tú llegases a la alcaldía, ¿mantendrías esas becas o nosotros cuando lleguemos a la alcaldía, yo es que me gusta utilizar el tiempo verbal correcto, cuando lleguemos a la alcaldía vamos a llegar a los alumnos con otro formato, mucho más efectivo, mucho más sencillo para los padres y mucho más justo y legal, porque llegará a muchos más alumnos de una manera mucho más efectiva. Que en breve, cuando anunciemos el programa y en una reunión que tenemos preparada además con los directores de los colegios, permitidme que se lo anuncie a ellos, porque creo que es algo que bueno, pues incide muchísimo en su ámbito, y tenemos una reunión preparada, pero va a ser una de las medidas estrellas de nuestro partido, y que creo que al mundo educativo le va a gustar mucho. Lo cubriremos cuando salga. Has presentado, no sé si fue ayer o anteayer, una medida que cuando ganéis, me gusta decir así, ahí te lo agradezco. uno de los concejales será un ciudadano elegido como a sorteo. Eso es. Nos ha llamado mucho la atención, si nos puedes explicar. Pues se llama el concejal 28. Nosotros creemos en la participación de la gente, por supuesto, además de en las urnas, creemos en la participación, pero una participación ordenada, una participación, digamos, de alguna manera lógica y real, y va a ser esto, el concejal número 28. ¿Qué vamos a hacer? De la misma manera que ahora, por ejemplo, de cara a las elecciones, se hace un sorteo y se establece el presidente y los vocales de las mesas de cara al proceso electoral del día de las elecciones, nosotros vamos a hacer un procedimiento parecido a ese, por el cual vamos a elegir a ciudadanos de la calle,
a los cuales, con un tiempo prudencial, lógicamente, les advertiremos de que les ha tocado ser el concejal número 28 en el Pleno, y podrán, entre otras cuestiones, hacer ruegos, preguntas, presentar iniciativas y pedir comparecencias de los concejales de gobierno para que den cuenta a lo que él, como representante en ese día, en ese pleno de la ciudadanía, pueda trasladar. Eso es como nosotros entendemos la participación en el día a día de nuestros vecinos, además, por supuesto, de las propias urnas y, como no, por supuesto, del día a día que siempre haces partícipe a la gente, como os decía antes, en la calle, etcétera, etcétera. Creo que el concejal 28 es una apuesta que a mí me hace especialmente ilusión. Creo que es algo que se está percibiendo en la calle de muy buen agrado. Ha habido muchísima gente que ya nos ha felicitado por la misma y bueno, pues vamos a ver cuando lleguemos al gobierno cómo funciona y estamos seguros que va a ser algo muy atractivo, y estoy seguro que, al igual que nuestro WhatsApp, el WhatsApp famoso de Contacta Con, que lo iniciamos nosotros hace mucho tiempo cuando nadie lo inició, estoy seguro que el concejal 28 entrará en muchos ayuntamientos a funcionar. Bueno, estamos acabando ya. Nos preocupa bastante, como estudiantes, el tema de los jóvenes. ¿Cómo pretendéis captar su atención? Y sobre todo el tema del paro juvenil, que es algo que nos afecta a todos. Medidas, todo lo que se... Pues mira, fijaros, dentro de esa preocupación, que yo también la tengo porque soy joven y porque tengo muchos amigos muy jóvenes y que por desgracia viven la cara del paro muy de cerca, nosotros en nuestro ámbito y en nuestras competencias creemos firmemente en que las bajadas de impuestos, la menor burocracia, menos administración y más libertad va a generar una inercia dentro de Fuenlabrada, por compararlo, como la que se inició en Móstoles hace 8 años. Y hoy, la diferencia de Móstoles a Fuenlabrada es que Fuenlabrada sufre un 35% de tasa de paro y Móstoles no llega al 20%. ¿Por qué? Si tú eres atractivo para una inversión, porque tienes impuestos bajos, porque no generas problemas a la empresa, es decir, no tienes tanta burocracia como hoy hay aquí, si la administración es pequeña y efectiva, cosa que hoy tampoco pasa aquí, que esto es un elefante de amigos, etcétera, etcétera, que no avanza rápidamente, te encuentras con que ciudades como Fuenlabrada en estos 4 años pierde inversión y ciudades como Móstoles en estos 4 años recoge 150 millones de euros de inversión privada. Porque la marca Móstoles para invertir es de alguna manera atractiva, cuestión que la nuestra no lo es. ¿Por qué? Pues porque aquí, como os decía, empresas, os voy a poner un ejemplo, siempre lo pongo, del volumen de Viñarás, Hermanos Viñarás, paga un dinero en impuestos municipales bastante más elevado que el que paga por una instalación parecida en Alcorcón, y donde las licencias al final, las licencias de funcionamiento en unas ciudades tardan años como esta y en otras tardan escasos meses como en otras. Al final, cuando tú creas ese clima, vas a ello. Los jóvenes, evidentemente, tienen que encontrar su espacio laboral también ahí, también en esas opciones. Y esas opciones para los jóvenes nosotros las vamos a llevar dentro del plan electoral, que tampoco os puedo adelantar porque es que todavía estamos soltando, dentro del plan electoral con diferentes iniciativas volcadas principalmente en vosotros, sobre todo en aquellos que llevan demasiado tiempo en el paro, reciclando en todo lo que tiene que ver con el mundo laboral, con el mundo formativo, con temas de startup, que también vamos a llevar en el programa para todas esas iniciativas de los jóvenes que puedan llevar o tener un futuro. Es decir, nuestro plan electoral va a tener 2 pilares fundamentales: el empleo y la familia. Y el empleo para todos, y evidentemente para el que más está sufriendo hoy en día la lacra del paro, que es la parte joven y digamos de los 50-55 años para arriba, que hoy se quedan sin empleo y que tienen muchísimos problemas para volver al mundo laboral. Dentro de nuestro programa y dentro de nuestras competencias hay figuras muy destacadas para favorecer la inserción de nuevo al mundo laboral. Bueno, y ahora una pregunta. De cara a las próximas elecciones que ya se acercan, desde el Partido Popular, ¿quién o qué consideráis que es el obstáculo más importante que tengáis que superar para llegar a la alcaldía de Fuenlabrada? ¿Qué o quién es nuestro mayor obstáculo? Pues yo creo que los obstáculos como tal, propiamente, no existen. Me refiero, cuando tú tienes iniciativa, cuando tienes ganas, cuando tienes un equipo de trabajo a tu lado, cuando tienes las ideas muy claras y cuando tienes un objetivo claro, al final el único obstáculo que te puedes encontrar es tú mismo. Si tienes todo eso claro, no tienes obstáculos. Evidentemente,
Es difícil, claro que es difícil ganar unas elecciones en un panorama político como el que hoy tenemos, para todos es muy difícil, pero yo no encuentro ningún obstáculo para ello, ninguno. Teniendo ganas como tenemos y teniendo el equipo que tengo a mi lado, no tengo ningún obstáculo. No es que parezca esto, vamos sobrados, ¿no? Es que los obstáculos se los genera uno mismo, y más en este mundo donde tienes que tener las ideas muy claras y tener el objetivo muy claro, tener el camino fijado. Nosotros lo tenemos fijado hace tiempo, yo lo he dicho muchísimas veces a nuestros afiliados, el camino es el que es, tenemos claro dónde queremos llegar y no hay obstáculos en el camino, salvo los que uno se ponga. ¿Más? ¿No? Pues la parte de entrevista ya la habríamos acabado. Ahora es más personal de definir una palabra. Un político. Esperanza Aguirre. Un político de la oposición con el que te irías, por ejemplo, a cenar. Joaquín Leguina. Una palabra para definirte. Humilde. Una afición. Ciclismo. Una peli. Me encanta el cine. Entonces es difícil. Muy difícil. Una peli que me llamara mucho la atención. El silencio de los corderos. Un libro. Las memorias de la presidenta Esperanza Aguirre. Una comida. La pasta. Un lugar de Fuenlabrada. En mi casa. Y una palabra para definir Fuenlabrada. En una palabra es difícil, me vas a permitir una frase muy pequeña, muy Te permito. pequeña. Una ciudad dormida, por desgracia, y por desgracia, por las políticas del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que nosotros vamos a despertar y la vamos a llevar a la principal ciudad de la Comunidad de Madrid. Pues muchas gracias. A vosotros.